a nuestro tercer módulo del curso de lectura crítica de ensayos clínicos aleatorizados. Y en esta clase vamos a aprender a estimar el riesgo de la ocurrencia de un evento y a calcular e interpretar el riesgo relativo, el riesgo atribuible y el número necesario a tratar. Como observan, la palabra riesgo está presente en nuestro discurso cotidiano y se la asocia en general a un evento adverso o negativo. Pero para la epidemiología y también para la rama de la matemática conocida como estadística, el concepto de riesgo es un término neutro que estima la probabilidad de la ocurrencia de un fenómeno, y este fenómeno puede ser algo positivo como ganar la lotería o algo negativo como enfermar. Y se calcula de esta manera, con un cociente, una división entre la cantidad de veces que ocurrió un fenómeno por la cantidad de veces que podía haber ocurrido. Y habitualmente se multiplica este resultado por un factor de amplificación de base 10 para poder entender mejor su interpretación. Es por eso que nosotros, si nos atenemos a esta definición, podemos calcular el riesgo de la ocurrencia de la muerte a los 90 días en los pacientes que han usado hidrocortisona con fluocortisona y en los pacientes que han usado placebo. ¿Y cómo lo haríamos? Decimos que el riesgo se calcula mediante esta fórmula, la cantidad de veces que ocurrió un fenómeno, y entonces en el grupo de las personas tratadas con hidrocortisona y fluocortisona han ocurrido 264 muertes, porque en este ejemplo la muerte es el fenómeno que se está estudiando. Y esta cantidad de veces que ocurrió el fenómeno se dividen por las 614 personas de ese grupo, porque cada una de ellas podría haber muerto. De lo cual tenemos que 264 dividido 614 resulta en 0,429. Ese es el riesgo de la ocurrencia de la muerte a los 90 días en el grupo tratado con hidrocortisona y fluocortisona. Para facilitar la interpretación de este resultado, es habitual que lo multipliquemos por un factor de amplificación, que como les decía recién, tiene que ser de base 10, por ejemplo por 100. Entonces, a esta, que es la tasa de la ocurrencia de la muerte en el grupo tratado con hidrocortisona y fluocortisona, lo multiplicamos por 100, obtenemos un 43%, que implica que de cada 100 personas tratadas con esta asociación, 43 fallecieron. Pero no solamente nos informa de la magnitud del evento dentro del total de las personas que podrían haber tenido este evento, sino que también nos estima el riesgo de la ocurrencia de este evento. Es decir, que las personas que fueron tratadas con la asociación hidrocortisona y fluocortisona tuvieron un riesgo o una probabilidad de morir a los 90 días del 43%. Y si hacemos lo mismo con el grupo que utilizó placebo, observamos que el riesgo de muerte de este grupo fue de 49,1%. Y acá tenemos ya una situación que tenemos que detenernos a analizar. El evento muerte no se distribuyó de la misma manera en un grupo respecto del otro. Fue menor en el grupo tratado con hidrocortisona y fluocortisona. Y como hemos aprendido en el módulo anterior, estamos frente a una asociación. Porque al variar la presencia o ausencia de un factor, que en este caso es la asociación hidrocortisona con fluocortisona, ha variado la frecuencia del evento muerte. Y por tanto, un tema que más adelante vamos a tratar es que nos preguntemos si esta asociación es causal o se debe a la intervención del azar, a factores de confusión o a sesgos, como hemos aprendido en el módulo anterior. Y esto es justamente lo que los resultados del trabajo están exponiendo. Fíjense que dice que la mortalidad a los 90 días del grupo tratado con hidrocortisona y fluocortisona fue del 43%, en tanto que la mortalidad del grupo placebo fue de 49,1%. Muy bien, ahora fíjense lo que dice luego. El riesgo relativo de muerte en el grupo con hidrocortisona y fluocortisona fue de 0,88. Ahora vamos a estudiar este concepto, el riesgo relativo. Y vamos a utilizar esto que es una herramienta muy conocida en epidemiología, que es la tabla de 2×2. Fíjense que hay 10 personas expuestas a un factor y las comparamos con 10 personas que no están expuestas a este factor. De las personas expuestas, que son 10, 4 se enferman, y de las no expuestas, que también son 10, se enferman 1. Acá a la derecha tenemos el cálculo del riesgo de enfermar del grupo expuesto,
que como vimos anteriormente es 4 dividido 10, da 0,4, que podríamos multiplicarlo por 100 y daría 40%. Y el riesgo de enfermar del grupo no expuesto es de 1 sobre 10, porque una persona de 10 han enfermado, y entonces la división de 1 sobre 10 da 0,1, por 100 sería 10%, y en este ejemplo observamos que el riesgo del grupo expuesto, que es 0,4, es mayor que el riesgo del grupo no expuesto, que es 0,1. Entonces nos preguntamos, ¿cuántas veces es mayor el riesgo del grupo expuesto respecto del riesgo del grupo de no expuestos? Y para obtener esta respuesta dividimos el riesgo de un grupo respecto del riesgo del otro. 0,4 dividido 0,1 es 4. Si lo dibujamos en este gráfico de barras, si el riesgo de los expuestos sería el mismo que el riesgo de los no expuestos, obtendríamos ese gráfico. Pero no ha ocurrido esto, porque el riesgo de los expuestos no es 0,1, sino que es de 0,4, 4 veces mayor que el riesgo de los no expuestos. Vamos a decir que los expuestos tienen 4 veces más riesgo de desarrollar el evento que los no expuestos. Por tanto, el riesgo relativo resulta del cociente entre el riesgo del grupo expuesto y el riesgo del grupo no expuesto, y nos expresa cuántas veces es más probable el evento en el grupo expuesto respecto del no expuesto. Y como ya podemos observar, para su medición es necesaria la tasa de incidencia de cada grupo, es decir, para poder calcular el riesgo relativo necesitamos calcular la tasa de incidencia en cada grupo, y esto es posible solamente en los estudios prospectivos de tipo cohorte o de tipo ensayo clínico aleatorio. ¿Qué hubiera pasado si la situación fuera esta? Que en el grupo expuesto hay un enfermo de 10, por tanto el riesgo es 0,1 o 10%. Y en el grupo no expuesto hay un enfermo de 10, por tanto el riesgo es el mismo, 0,1 o 10%. Como ambos riesgos son iguales, la división del riesgo del grupo expuesto por la del grupo de no expuestos resulta igual a 1, porque cuando un número se divide por sí mismo, el resultado es 1. Y el gráfico que observaríamos sería que está a la derecha, donde el riesgo de un grupo es el mismo que el riesgo del otro grupo. Por tanto, los expuestos tienen el mismo riesgo de desarrollar el evento que los no expuestos. Cuando observemos que el riesgo relativo es igual a 1, tenemos que entender que el factor en estudio no está asociado al evento, dado que ante el cambio del factor no hay una modificación en la frecuencia del evento. Y si el riesgo del grupo expuesto fuera menor que del grupo de no expuestos, como en este ejemplo, donde hay de los 10 expuestos, solamente una persona se enferma, así que el riesgo es 0,1 o 10%, y del grupo de no expuestos, de 10 personas, se enferman 4, y por tanto el riesgo es 0,4 o 40%, y de su división resulta un número menor a 1, en este caso 0,25. Cuando en el ejemplo anterior el riesgo era mayor a 1, en el ejemplo anterior fue 4, usábamos una interpretación que implicaba un efecto multiplicativo. Decíamos, los expuestos tienen 4 veces más riesgo de enfermar que los no expuestos. Entonces, cuando el riesgo relativo es menor a 1, para facilitar su interpretación, recurrimos a la obtención del inverso de este número, y el inverso de cualquier número se obtiene dividiendo 1 por el número que queremos obtener el inverso. En este caso, 1 sobre 0,25 resulta en 4. ¿Y cómo se interpreta esto? De esta manera, los expuestos tienen 4 veces menos riesgo de desarrollar el evento que los no expuestos. Entonces, en otro ejemplo, el riesgo del grupo expuesto fue de 43% y el riesgo del grupo no expuesto fue de 49,1%. Si queremos calcular el riesgo relativo, vamos a dividir el riesgo del grupo expuesto a la hidrocortisona y fluorocortisona, que en este ejemplo es 0,43 o 43%, como ya lo dijimos antes, dividido el riesgo del grupo que está utilizando placebo, que en este caso es 0,491, que por 100 da 49,1%. Y acá les marco
una situación que me parece importante que tengan en cuenta. Da lo mismo que dividamos 43% dividido 49,1%, es decir, el riesgo expresado como porcentaje, a que dividamos a la tasa sin expresar en porcentaje, como en este ejemplo, 0,43 sobre 0,491. Y en ambos casos el resultado va a ser el mismo, 0,88. Y por ello el artículo justamente comunica este resultado. El riesgo relativo de muerte en el grupo con hidrocortisona con fluocortisona fue de 0,88. ¿Qué implica este resultado? Dijimos que para interpretarlo mejor, cuando el riesgo relativo es menor a 1, obtenemos el inverso de ese número. Y en este caso hacemos 1 sobre 0,88 y nos da 1,14. ¿Cómo interpretamos este 1,14? En este ejemplo se interpretaría de esta manera. El grupo que utilizó hidrocortisona y fluocortisona tuvo 1,14 veces menos riesgo de muerte que el grupo que utilizó placebo. Así que, a modo de síntesis, el riesgo relativo resulta del cociente entre el riesgo del grupo expuesto dividido el riesgo del grupo no expuesto. Y puede resultar en un número que es mayor a 1, que se interpreta de esta manera. El grupo expuesto tuvo tantas veces más probabilidades de desarrollar el evento que el grupo no expuesto, y cuando el riesgo relativo da mayor a 1, también está hablando de una asociación directa. La presencia de un factor se asocia a una mayor ocurrencia de un evento. También puede dar igual a 1, lo que nos hace pensar que el riesgo del grupo expuesto fue el mismo que el riesgo del grupo no expuesto, porque por eso en un cociente se obtiene como resultado un 1, y se interpreta de esta manera, que el grupo expuesto tuvo la misma probabilidad de desarrollar el evento que el grupo no expuesto, y por tanto eso nos hace pensar que no hay una asociación entre el factor en estudio y el evento que estamos investigando, y también puede dar un número menor a 1, y cuando ocurre eso nos conviene calcular el inverso del número que hemos obtenido mediante la división 1 sobre riesgo relativo, y lo interpretamos de esta manera. El grupo expuesto tuvo tantas veces menos probabilidades de desarrollar el evento que el grupo no expuesto. Y al igual que en el primer caso, cuando el riesgo relativo da menor a 1, está marcando la presencia de una asociación, pero negativa, es decir, la presencia del factor se asocia a una menor ocurrencia del evento. Otro concepto que es importante en epidemiología es el concepto de riesgo atribuible, que se obtiene mediante la resta del riesgo de los expuestos menos el riesgo de los no expuestos, y que me responde la pregunta de cuántos casos son producidos por el factor. Podemos restar las tasas, como en este ejemplo, 0,491 menos 0,43 y nos da 0,061, o podemos restar la misma expresión pero en porcentajes, 49,1 menos 43% me da 6,1%. En ambos casos me está diciendo que de cada 100 expuestos, 6 desarrollaron el evento de manera atribuible o a causa del factor en estudio. Pero presten atención que en este cálculo del riesgo atribuible estoy considerando expuestos a las personas que usaban placebo, porque tengo que restar el número mayor al número menor, y el riesgo de muerte de las personas que usaban placebo fue la mayor. Por eso en este caso estoy considerando como expuestos al grupo que usó placebo. El 6,1% de las 627 personas que utilizaron placebo es 38, lo que implica que de las 308 muertes que ocurrieron en ese grupo, 38 se produjeron porque se utilizó placebo en vez de los fármacos en estudio, y son las muertes que podríamos haber evitado si utilizábamos la asociación fluocortisona con hidrocortisona. Y esa es una de las ventajas que tiene el riesgo atribuible, nos permite pensar de una manera diferente, desde otra perspectiva, respecto de lo que nos informa el riesgo relativo. Mientras que el riesgo relativo nos informa qué tan fuerte es la asociación entre el factor y el evento en estudio, cuántas veces son mayores o menores las probabilidades de la ocurrencia del evento según la presencia del factor, el riesgo atribuible nos informa cuál sería el beneficio de evitar un factor de riesgo o de utilizar
un factor de protección respecto de un evento que estemos considerando. Y mientras el riesgo atribuible calculado de esta manera nos retribuye esta información, cada 100 expuestos, en este caso 6, desarrollaron el evento a causa del factor en estudio, podemos calcular también el riesgo atribuible proporcional mediante la fórmula riesgo de expuestos menos riesgo de no expuestos sobre el riesgo de expuestos por 100, y nos va a retribuir una información similar, nada más que en términos porcentuales. Responde a la pregunta: ¿qué porcentajes de casos en los expuestos se ha producido por el factor? Aquí les presento los cálculos obtenidos mediante resta de tasas y de porcentajes, que van a ver que vamos a llegar de cualquier manera al mismo resultado, que se interpreta en este caso de esta manera. El 12,4% de los eventos que se produjeron en el grupo expuesto son atribuibles al factor. Y si observamos, el 12,4% de 308 muertes es igual a 38, que es lo que habíamos obtenido en la diapositiva anterior. Son dos maneras de expresar el riesgo atribuible, pero que nos lleva a la misma conclusión. O sea que hasta ahora hemos aprendido que el uso de los fármacos en estudio se asocia a 1,14 veces menos probabilidad de muerte que si se utiliza placebo, y también, cambiando la perspectiva y considerando que el grupo expuesto son aquellos que usaban placebo para facilitar el cálculo, podemos considerar que el 12,4% de las muertes que se produjeron en el grupo placebo fueron producidas por no haber usado la asociación hidrocortisona con fluocortisona. Y el concepto de riesgo atribuible también es importante porque nos permite calcular otro número, que es el número necesario a tratar, que es el inverso del riesgo atribuible. Pero hay que tener en cuenta que si he calculado el riesgo atribuible mediante restas de tasas, es decir, sin la multiplicación por un factor de amplificación, el cálculo del NNT es 1 sobre el RA, pero si calculé el riesgo atribuible como diferencia de porcentajes, tengo que tener el cuidado de dividir 100 sobre ese riesgo atribuible. De una u otra manera llegamos a 16. ¿Qué significa este número? Me comunica la cantidad de personas que deben ser tratadas con el fármaco que se está estudiando para evitar que ocurra un evento. Y en este ejemplo se interpretaría de esta manera: hay que tratar a 16 pacientes con hidrocortisona y fluocortisona para evitar que uno muera. Y si nos detenemos a pensar un poquito, vamos a observar que el NNT, en tanto sea un número menor, favorece el uso del fármaco en estudio. Digo fármaco porque en general se aplican estos cálculos para el estudio de fármacos en el contexto de ensayos clínicos aleatorizados. Entonces, imagínense que si el NNT fuera de 4, implicaría que hay que tratar a 4 pacientes para evitar una muerte, y sería diferente que nos dé igual a 200, porque eso implicaría que hay que tratar a 200 pacientes para evitar una muerte. Y acá les dejo una síntesis. El riesgo relativo mide la fuerza de una asociación. Más lejos de 1 va a ser interpretado como mayor fuerza de asociación. Más lejos de 1 implica cualquier número que sea mucho mayor que 1 o mucho menor que 1. Mientras no sea igual a 1, existe una asociación. Y nos indica cuántas veces es más o menos probable, dependiendo del caso, la ocurrencia de un evento en el grupo expuesto respecto al grupo no expuesto. En tanto que el riesgo atribuible nos indica cuántos casos son atribuibles al factor en estudio, y lo que implica también que indica cuántos casos podrían ser evitados si el factor se removiera o controlara. El NNT nos indica cuántos pacientes hay que tratar con el factor en estudio para evitar un evento. Y presten atención, porque si estuviéramos haciendo todos estos cálculos, por ejemplo con factores adversos de medicamentos, obtendríamos el NND, el número necesario para dañar, que nos informa a cuántos pacientes hay que tratar con un fármaco para que se produzca un evento adverso. Y este es un indicador también muy importante que tenemos que considerar en los ensayos clínicos aleatorios. No solamente las bondades de un fármaco, sino también contrarrestar esa información con la posibilidad de que produzca eventos adversos. Muy bien, ahora sí que los dejo que repasen todos estos conceptos y los veo en la segunda parte de este módulo,
donde les voy a contar acerca del hot radio.